Señores estudiantes, sean bienvenidos a una sesión que corresponde a los cursos de preparación para examen técnico profesional de Universidad Rural de Guatemala. Qué gusto el poder saludarles nuevamente. Una semana más. Ahora estamos arribando a la semana número 8. Por lo tanto, antes de iniciar la sesión, vamos a darle gracias a Dios por habernos permitido tenernos una semana más con vida. Y mismo Universidad Rural por habernos permitido apoyar en estos cursos tan importantes. Bien, el curso que vamos a trabajar en esta sesión se titula Derecho Penal y Procesal Penal. El código es FG 033. La semana que nos corresponde trabajar es la semana número 8. Y el tema se titula De los delitos en particular y es la tercera y última parte. Mi nombre es Daniel Antonio Reyes Pelicón, soy abogado y notario en el ejercicio liberal de la profesión. Bien, vamos a indicar cuál es el objetivo de la clase del día de hoy. Al finalizar la clase, el estudiante será capaz de analizar los delitos en particular, aplicando la teoría del delito y de la pena para un óptimo desempeño en el ejercicio profesional. Me hace el favor informar, Lick Donald, y estamos recibiendo la señal exactamente como debe ser antes de continuar. Bien, vamos a avanzar, lo que Lick Donald nos informa. Bien, entonces vamos a ver, como tenemos en pantalla, la forma en la cual el Estado ha organizado la ley penal material para poder proteger distintos bienes jurídicos tutelados, que son 15. Y en particular nos corresponde trabajar en esta sesión a partir de los delitos contra la economía. Ya trabajamos anteriormente los delitos contra la vida y la seguridad de las personas, delitos contra el honor, contra la indemnidad y libertad sexual, contra la seguridad de las personas, contra el orden jurídico familiar, contra el patrimonio, contra la seguridad colectiva, los delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional y los delitos de falsedad personal. Bien, en ese orden nos corresponde ahora entonces los delitos contra la economía, contra la seguridad del Estado, contra el orden institucional, delitos contra la administración pública, delitos contra la administración de justicia y de los juegos ilícitos. Y también, en la última parte, será el apartado en el cual se regule en el libro tercero del Código Penal todo lo relacionado a las faltas. Bien, nuevamente pongo a disposición de ustedes un pequeño cuadrito en el cual se pueden realizar y desglosar los hechos. Se da cuenta que encontraremos un análisis muy, muy acorde a cada hecho para poder presentar nuestra teoría del caso y nuestros argumentos respectivos a la hora de accionar, tanto como fiscales como abogados defensores. Entonces, lo primero es la denominación del delito, establecer cuál es el bien jurídico tutelado que pretende proteger cada tipo penal, establecer el sujeto activo y el sujeto pasivo dentro de esta misma relación, establecer el elemento objetivo, el elemento subjetivo, el elemento lógico o material, que se refiere a las particularidades muy especiales que va a poseer cada uno de los sujetos que intervienen en esta relación, sujeto activo y sujeto pasivo, los cuales van a determinar las circunstancias en las cuales se va a desarrollar el hecho y la forma en la cual se le va a realizar la calificación jurídica al mismo. Asimismo, el verbo rector,
que propiamente es la actividad la cual se va a desarrollar el, el hecho para poder encuadrar entonces en un tipo penal específico. La pena como legítima consecuencia del delito y el régimen de acción. Muy bien, gracias, Lindona. Y el régimen de acción que se refiere propiamente a quién se va a encargar de realizar la persecución penal y ante qué órgano se va a iniciar esta acción. Bien, pues vamos a hablar acerca de los delitos contra la economía nacional, el comercio industrial y el régimen tributario. Estos van a estar regulados a partir del artículo 340 del Código Penal. A través del el Código Penal entonces va a regular a partir del artículo 340 este tipo de delitos y el epígrafe se establece como ¿qué es el delito de monopolio? En cuestionamiento. Pues el artículo 340 lo establece e indica quien con propósito ilícitos realizare actos con evidente perjuicio para la economía nacional. Esa es la consecuencia. Pero la forma, absorbiendo la producción de uno o más ramos industriales, es decir, acaparando toda la producción, o de una misma actividad comercial o agropecuaria, y se aprovechara exclusivamente de ellos a través de algún privilegio, o utilizando cualquier otro medio o efectuar maniobras o convenios que aunque se disimularen con la constitución de varias empresas para vender géneros a determinados precios, en evidente perjuicio de la economía nacional o de particulares. Será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 500 a 10,000 quetzales. Entonces, la forma de la comisión de este delito presenta varios supuestos. Indica absorbiendo la producción o se aprovechan exclusivamente de ellos a través de algún privilegio o utilizando cualquier otro medio. Entonces, ¿por qué causa grave perjuicio a la economía nacional? Porque al poseer el control sobre determinada rama de industria o determinada rama de comercio, esto no permite que se pueda establecer efectivamente un tráfico comercial que favorezca definitivamente a la población. Las leyes de la oferta y la demanda entonces no se podrían aplicar correctamente porque solo una persona mantendría el precio de los productos y estos al final de cuentas se convertirían en productos elásticos. Porque aunque los precios aumentaran por la forma de consumo, eh, serían más elevados los costos, pues también de la misma forma existiría la necesidad de poder obtener determinado bien o un servicio. Consulta Roxana Abigail López. ¿Y cuándo subirá la clase 7 y la de hoy a la plataforma? Bien, vamos a canalizar la información porque, tal y como se los indicaba, la única función es transmitir las clases y realizar la grabación, pero el subirla no tengo la facultad de establecer día y hora porque no me corresponde ni está dentro de mi competencia al poder realizarlo. Pero el monitor está al pendiente de la transmisión y seguramente él canalizará la información. ¿Qué otras formas puede
figurar el monopolio. Bien, el artículo 341 indica que dentro de las otras formas también que se pueden considerar como monopolio está el acaparamiento o sustracción al consumo de artículos de primera necesidad con el propósito de provocar el alza en los precios en el mercado interno. Es decir, acapararlos y no venderlos hasta que se escasen. Estos productos estén muy escasos, entonces poder controlar la oferta y la demanda. Dos, todo acto o procedimiento que impida o se proponga impedir la libre concurrencia en la producción o en el comercio. Tres, los convenios o pactos celebrados sin previa autorización gubernativa encaminados a limitar la producción o elaboración de algún artículo con el propósito de establecer o sostener privilegios y lucrar con ellos. Cuatro, la venta de bienes de cualquier naturaleza por debajo del precio de costo que tenga por objeto impedir la libre concurrencia en el mercado interno. También se considera una forma de monopolio. 5. La exportación de artículos de primera necesidad sin permiso de la autoridad competente, cuando se requiera, si con ello se pueda producir escasez o carestía. Otro tipo penal, denominado especulación, artículo 342. Y de la misma cuenta existen varias formas en las cuales se puede encuadrar una conducta de este tipo penal. Pues es esparciendo falsos rumores, propagando falsas noticias o valiéndose a cualquier otro artificio semejante, desviar y falsear las leyes económicas naturales de la oferta y la demanda. ¿Sí? Entonces, esta información se puede hacer a través de una comunicación oral, persona a persona, se puede hacer a través de las redes sociales, cualquier medio de difusión que nosotros tengamos a bien utilizar para poder transmitir alguna información. Si encuadramos nuestra conducta en estos supuestos, que es esparcer rumores falsos, propaganda, noticias falsas, en algunas ocasiones pues, nos llega una información de este tipo a nuestras redes sociales y nos parece muy interesante y las compartimos. De esta forma estamos encuadrando nuestra conducta en el delito de especulación. También indica o quebrantar las condiciones ordinarias del mercado, produciendo mediante estos manejos el aumento o las bajas injustificadas en el valor de la moneda del curso legal, con el precio corriente de las mercancías, de las rentas públicas o privadas, de los valores cotizables, de los salarios o de cualquier otra cosa que fuera objeto de contratación. Y la pena de 1 a 5 años y multa de 1,000 a 100,000 quetzales. Para el caso de los delitos contemplados en el presente artículo, establece que de una cadena de negocios deberá tomarse como delito independiente para cada uno en los que se cometa el delito en referencia. Delito cambiario, artículo 342A. Formas en las cuales se comete el delito. Quien no venda al Banco de Guatemala o los bancos del sistema habilitados para operar en cambios las divisas que estuviera obligado a negociar dentro del tiempo legal establecido. 2. Quien esté legalmente autorizado se dedique habitualmente y con fines de lucro a comprar y vender divisas. En muchas ocasiones nos hemos dado cuenta que en Ciudad Capital, principalmente, pues se negocian este tipo de divisas y no precisamente por bancos del sistema ni por ninguna agencia financiera dentro del sistema bancario nacional, simplemente por personas particulares, lo cual constituye un delito cambiario. 3. Quien para efectuar importaciones o exportaciones hiciere o usare factura u otro documento falso o que contenga datos falsos o inexactos acerca del valor, cantidad, calidad u otras características de aquellas operaciones.
5. Indica, mediante fraude o engaño, obtenga licencia para adquirir divisas del mercado destinados a los pagos esenciales o del mercado de licitaciones, o quien utilice muchas divisas para destino diferente del autorizado. Los responsables de este delito cambiario serán sancionados con prisión de 2 a 5 años. Ahora, ¿en qué consiste el pánico financiero? El pánico financiero, entonces, consiste en una mezcla de los delitos de especulación y de los delitos cambiarios también, pero más se parece a la especulación. Toda vez que lo que se realiza acá es generar un rumor que pueda en algún momento afectar seriamente al sistema financiero nacional. E indica que comete el delito de pánico financiero quien elabore, divulgar o reproduzca por cualquier medio o sistema de comunicación información falsa o inexacta. Bien, entonces, Jorge, aquí, en el delito de pánico financiero, ¿quién sería entonces el sujeto activo del delito y quién sería el sujeto pasivo del mismo? Está muy interesado Jorge Alki, que bueno, ¿quién sería entonces el sujeto pasivo y el sujeto activo en este tipo penal específico? El verbo rector en este caso, entonces, sería divulgar o reproducir por cualquier medio o sistema de comunicación informaciones inexactas que menoscabe la confianza de los usuarios o clientes. Pero este sujeto pasivo tendrá que tener un elemento lógico y necesario, porque ¿será que cualquier persona puede ser el sujeto pasivo o necesita características muy especiales para poder encuadrar su conducta en este tipo penal? Porque si yo me encuentro a una señora en la calle y ella me cuenta un rumor acerca de que le indicaron cuando fue a comprar una remesa que determinado banco del sistema estaba a punto de colapsar, ¿será que será capaz esta persona de lograr en la sociedad que efectivamente se menoscabe la confianza de los clientes en determinada institución? ¿Será que una persona que vende en la tienda del barrio tiene la capacidad de poder influir en todas las masas, en la mayor parte de la sociedad? Porque lo que se establece en este delito es que menoscabe, indica, la confianza de los usuarios, clientes, depositantes, inversionistas en una institución sujeta a vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. Entonces, eso establece que estamos hablando de una información ya masiva. Se entenderá que se menoscaba la confianza de los clientes, indica, usuarios, depositantes e inversionistas de la institución, cuando como consecuencia de los referidos actos se atente contra su reputación. Se atente contra su reputación o prestigio financiero, o que la misma sea objeto de retiros masivos de depósitos o inversiones mayores o superiores a su flujo normal u ordinario. Indica qué institución gubernamental controla el delito de lavado de dinero en los bancos. Compañeros, alguien que apoye.
Hay una institución que se puede reducir a través de 3 letras, pero si alguien puede apoyar, para ver qué, para ir probándonos, a ver qué tan informados estamos. Indica el compañero Luis Alfredo Casimiro, me imagino. ¿Qué institución gubernamental controla el delito de lavado de dinero en los bancos? Aunado a ello, les preguntaría cómo establecer que existe o no lavado de dinero, porque primero hay que establecer cómo se podría determinar que existe o no lavado de dinero, pero existe una unidad especial que se encarga de verificar los tipos de transacciones que operan dentro del sistema bancario nacional a efecto de que estos sean lo más legales posibles. Bien, me quedé esperando la respuesta de un compañero que se veía muy interesado acerca de quiénes podrían ser el sujeto activo, el sujeto pasivo y el elemento lógico necesario que debe poseer el sujeto pasivo, en el caso muy particular. Bien. El siguiente edito, el cuestionamiento que indicó el compañero, lo voy a responder, solo que en un momento. Alba Diani Villalobos indica que el sujeto activo es la persona que difunde el rumor. Sí, efectivamente. El sujeto activo indica que es la entidad bancaria la cual está siendo víctima del rumor. ¿Sí? Pero eso menoscaba la economía nacional. Entonces también el Estado, en este caso, sería el sujeto pasivo. Ahora, ¿qué elemento lógico necesario debe tener este sujeto pasivo? Porque ese sujeto pasivo no es cualquier persona. O sea, yo ingreso a mis redes sociales y realizo un comentario acerca de una institución bancaria y tal vez obtendré como 4 me gusta y un par de comentarios. Pero quien realiza este tipo de actividad tiene la capacidad de llegar a una forma de difusión masiva. Entonces, esas particularidades muy especiales consisten en elementos lógicos necesarios, porque tendrá que ser una persona muy especializada en medios de información o difusión para poder alcanzar el objetivo. Y recordemos que eso es lo que tratan de en su momento hacer, tal y como lo indica acá, menoscabar la confianza, pero se entiende que se menoscaba la confianza del usuario, depositante, inversionista de una institución, cuando como consecuencia de los referidos actos se atenta contra su reputación o prestigio financiero. Pero una de las formas más comunes, o que la misma sea objeto de un retiro masivo, que todas las personas lleguen y inmediatamente empiecen a retirar todo el capital que tienen, pues efectivamente ponen en desequilibrio a la institución financiera en ese momento. Pero ese entonces sería el, el verbo rector, el elemento lógico necesario y también otra. Vamos a regresar para ver cuál es y de esta forma no perdernos. Acá. Y el elemento objetivo. El elemento subjetivo, entonces, en este tipo de actividad, efectivamente es el dolo. Vamos a regresar. Muy bien, Maynor Francisco González indica que la IBE, Dependencia de Verificación Especial, es la que revisa el control específico para poder verificar cada una de las transacciones que se operan dentro del sistema bancario nacional. Carlos García también dice IBE. Muy bien. Ahora, ¿cuándo la IBE empieza a intervenir? ¿En qué momento considera que existe necesidad de intervenir? ¿Hasta qué monto es el permitido para poder realizar operaciones
financieras y que la IBE no considere que son operaciones las cuales deben verificar. A ver si alguien me responde esa. Vamos a continuar acá. Alba Diani Villalobos, el que persigue los delitos contra el lavado de dinero y otros activos sería el Ministerio Público a través de la Fiscalía antes mencionada, efectivamente el Ministerio Público. Pero existe una entidad entonces la cual se encarga de poder verificar que dentro del sistema financiero nacional no se estén alterando de forma ilegal, por decirlo así, o sin justificación algún tipo de no se esté operando algún tipo de transacciones financieras. Entonces, existe necesidad de establecer en qué momento podríamos considerar que una actividad no tiene sustento o una actividad financiera no tiene sustento, en la cual la Intendencia de Verificación Especial pues interviene y efectivamente pues traslada al Ministerio Público como ente de la persecución penal, tal y como lo establece el artículo 251 de la Constitución, que únicamente al Ministerio Público le corresponde. Bien, indica el artículo 343, destrucción de materias primas o de productos agrícolas o industriales. Quien destruyere materias primas o productos agrícolas o industriales o cualquier otro medio de producción con grave daño a la economía nacional, tendría que ser una forma de una actividad muy grande. Quizá no podría ser una sola persona la que podría encuadrar su conducta a este tipo penal. El sujeto activo puede ser cualquier persona y el sujeto pasivo, la sociedad. Será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 300 a 3.000 quetzales. Y nos ponemos a desglosar cada uno de los artículos, estableciendo cuál es la denominación, que es la que tenemos en el epígrafe, cuál es el bien jurídico tutelado, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el elemento lógico necesario, el, el elemento objetivo, el elemento subjetivo, pues seguramente nos vamos a tardar, pero algunos elementos vamos a ir desentrañando cuando sea necesario. Propagación de enfermedad en plantas o animales. El verbo rector. Quien propague una enfermedad en animal o planta, peligrosa para la riqueza pecuniaria o agropecuaria, será sancionado con multa de 300 a 3.000 quetzales. Propagación culposa. Si el delito al que se refiere el artículo anterior fuese cometido culposamente, el responsable será sancionado con multa de 50 a 1.000 quetzales. Manuel Francisco indica que cuando una persona abre una cuenta, indica el monto máximo de ingresos y egresos que pueda tener mensualmente. Los bancos deben monitorear esto. Cuando una persona supera el monto, primero le pide a su cliente que justifique. Si no lo hace, tiene la obligación de trasladar la información a la IBE. Y efectivamente, pero eso, muy bien, Sandra Judith Vega. Indica, el monto por el cual el IVA interviene es la cantidad en cantidades mayores al equivalente de $10,000. Muy bien, señorita, muy bien, efectivamente. Y definitivamente todas las personas que realizan transferencias superiores a este monto, efectivamente deben justificar la procedencia del capital. Pues cualquier persona puede depositar dentro del sistema financiero nacional la cantidad que desee, pero sí efectivamente debe agregar al atestado, un atestado correspondiente para justificar el depósito. De lo contrario, en algunos bancos del sistema no le van a aceptar un depósito superior a $10,000 si no se acredita efectivamente la procedencia del capital. Bien.
Explotación ilegal de los recursos naturales. Artículo 346. Establece quien explotare recursos minerales, materiales de construcción, rocas y recursos naturales contenidos en el mar territorial, plataformas submarinas, ríos y lagos nacionales, sin contar con la licencia de autorización respectiva. Entonces, el verbo rector acá no es la explotación del recurso natural. El verbo rector es realizar la actividad sin contar con la autorización o con la licencia respectiva que emite la dependencia gubernativa específica, dependiendo de qué tipo de recurso es el que se va a explotar de forma ilegal. ¿Quién es el sujeto activo en este caso? Cualquier persona que se dedique a la explotación de estos recursos. ¿Quién es el sujeto pasivo? Pues efectivamente toda la sociedad, porque estos van orientados a la destrucción del patrimonio natural. La pena que se espera por esta actividad de prisión de 2 a 5 años y el comiso de los útiles, herramientas, instrumentos y maquinarias que hubieran sido utilizados en la comisión del delito. Entonces, el realizar una explotación de los recursos naturales, pues, contando con la licencia respectiva, esto implica que dentro de la dependencia gubernativa, pues existe un procedimiento administrativo en el cual se establecieron todos los parámetros para minimizar el impacto ambiental de esta actividad y se otorga la licencia. Contrario a eso, se estará realizando una actividad ilícita. Encuadramos la conducta en este tipo penal. Contaminación, tipo 347. Acá empieza primero por la pena, que será sancionado con prisión de 1 a 2 años y multa de 300 a 5.000 quetzales. El que contaminare el aire, el suelo y las aguas mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos que puedan perjudicar a las personas, a los animales, bosques o plantas. Si la contaminación se produce en forma culposa, se impondrá multa de 200 a 1.000 quetzales. Bien, entonces, forma de comisión. Existen 3. Contaminando el aire, el suelo y las aguas. ¿Cómo se contamina el aire? A través de todas este tipo de emanaciones. El suelo y las aguas. Indica también mediante ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos. Entonces, ¿cómo podemos contaminar? A través del ruido. ¿Será que dependiendo de la música que coloque una persona, así contaminará el ambiente? ¿O cómo entonces vamos a clasificar que existe una contaminación a través de ruidos excesivos? Bien, y con Homero que necesita establecer cuáles son los elementos objetivos. El elemento objetivo es propiamente la actividad que se va a realizar, el objeto del tipo penal que se establece. El elemento subjetivo es una cuestión intrínseca, es la intencionalidad que tiene el sujeto activo al momento de realizar un hecho. En este caso, indica, será sancionado con prisión de 1 a 2 años y multa de 300 a 5.000 quetzales el que contaminar el aire, el suelo o las aguas. Bien, si yo desvío eh, una sequía, un canal o cualquier forma de trasladar un líquido que contiene determinados químicos, emanaciones tóxicas, incluso desechos o propiamente desagües, porque no los quiero tener en mi terreno, sino que lo desvío hasta lograr que encuentre un causal, una cuenca, y logra
llegar hasta un flujo de agua, un riachuelo, un río, yo qué sé, con el objeto de que desaparezca, que se vaya. El elemento objetivo es realizar esa acción, desaparecer esa contaminación que yo poseo para que sea trasladada a través de un flujo de agua a otra parte. El elemento objetivo es propiamente el objeto, la actividad que yo voy a realizar. La intención que tengo, sí, efectivamente yo quiero deshacerme de esas emanaciones o de esos desechos, porque no los quiero tener. Ahí existe una intencionalidad de trasladar estos desechos a otra parte. No existe dolo, que es la intención, la premeditación que pueda existir para cometer determinado acto, sabiendo que es una cuestión incorrecta, contrario a la moral, al orden jurídico establecido. Es elemento subjetivo. Y el elemento lógico o necesario son las particularidades muy especiales que va a tener tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo que permiten o que favorecen la comisión de determinado hecho. Entonces, en el primer supuesto, acá, estaba mencionando una actividad propiamente dolosa. Y en, en el segundo supuesto establece, si la contaminación se produce de forma culposa, se impondrá multa de 200 a 1500 quetzales. ¿Cómo se puede contaminar de forma culposa? Bueno, habiendo utilizado, por ejemplo, materiales de mala calidad en la construcción de un desagüe, por ejemplo, y por la mala calidad se rompen las tuberías y contamina el agua o el suelo. Entonces, esta forma es una forma de contaminación culposa. No tengo la intencionalidad de realizar esta acción, sin embargo, por imprudencia, negligencia o impericia, que no quise contratar un albañil, no quise contratar un ingeniero que me asistiera, imprudencia porque dejé las tuberías a, a flor de tierra, ya casi sobre la tierra, pues se provocó este tipo de acciones. Sin embargo, no tenía la intención de poder realizarlo. Por estos tres elementos que contienen la culpa, sí produjeron una forma de contaminación y de la misma cuenta, pues existe una sanción. Si nos damos cuenta, en el primer supuesto, indica que existe una pena de prisión de 1 a 2 años, porque es dolo. En el segundo supuesto, que es culpa, únicamente existe multa. No existe la intencionalidad de poder provocar. Bien. Muy bien, Saúl Estarro García indica que el sujeto activo en el Estado es el Estado quien representa a la población. No, sería al revés. En la explotación de los recursos naturales, el sujeto activo es quien realiza la actividad de una explotación de los recursos naturales de forma ilegal, porque indica, quien explotara recursos minerales, materiales de construcción, rocas y recursos naturales contenidos en el mar territorial, plataformas submarinas, ríos y lagos nacionales, sin contar con la autorización. Esta persona es la que está realizando la acción y lesionando un bien jurídico tutelado. Entonces, el sujeto pasivo en este caso sería el Estado, quien representa a la población. Sería al revés. Contaminación industrial, 347B. Nuevamente, mala técnica jurídica, iniciamos con la pena. Indica que se impondrá prisión de 2 a 10 años y multa de 3,000 a 10,000 quetzales. Acá vemos claramente el, eh, la consecuencia del delito.
pero vemos el elemento lógico y necesario, porque son las condiciones particulares que posee tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo. En este caso, el sujeto activo. ¿Cuál es este elemento? Es la calidad que posee. Indica al director, administrador, gerente, titular o beneficiario de una explotación industrial o actividad comercial que permitiere autorizar en el ejercicio de la actividad comercial o industrial la contaminación del aire, el suelo o las aguas. Entonces, el elemento lógico necesario es que la persona sea director, administrador, gerente, titular o beneficiario de una explotación industrial. La actividad o el elemento objetivo es que permita o autorice el ejercicio de la actividad comercial o industrial, la contaminación del aire, suelo y las aguas mediante emanaciones tóxicas. Muy bien. Sujeto activo entonces, esta persona, director, administrador, gerente, quien esté a cargo de la obra. Sujeto pasivo, definitivamente la sociedad. Dice, entonces que en elementos subjetivos solo existen dos situaciones, dolo o culpa. No, existe una tercera también, la preterintencionalidad. Porque en la preterintencionalidad también existe el ánimo de producir un daño o una lesión. Daño a las cosas, lesiones a las personas, pero no de tanta gravedad como la que resultó. Entonces, existen tres, los elementos subjetivos: dolo, culpa y preterintencionalidad. Caso fortuito no entra dentro de los elementos subjetivos. Bien, entonces, una persona que cuente con estas calidades, que mediante su actividad o la falta de verificación, pues se produzca un tipo de contaminación. En estas circunstancias, pues definitivamente también encuadra su conducta a la contaminación industrial. Responsabilidad del funcionario. Seguimos con el artículo 347.100. Las mismas penas indicadas en el artículo anterior se aplicarán al funcionario público que aprobare la instalación de una explotación industrial o comercial contaminante o consintiere su funcionamiento. Si lo hiciere por culpa, se impondrá prisión de 6 meses a 1 año y multa de 1,000 a 5,000 quetzales. Entonces acá podemos ver nuevamente un elemento lógico y necesario, que es la calidad que tiene la persona que autoriza. Es un funcionario público. ¿Por qué? Porque tiene la competencia para poder decidir aprobar o no la instalación de una explotación industrial. Bien, indica acá. Aquí estamos hablando de una pena cuando existe como elemento subjetivo el dolo, pero cuando existe un elemento subjetivo de culpa es una pena distinta. Si lo hiciere por culpa, ¿cuándo un funcionario puede incurrir en culpa? Pues porque puede poseer, no, pues no es perito, es inexperto. Puede ser que no tenga la calidad para tener el cargo, no tiene la calidad acreditada para tener el cargo y por lo tanto no conoce la forma en la cual se debe diligenciar un procedimiento administrativo previo a otorgar una aprobación. Entonces, imaginemos que el funcionario no sepa que para establecer una actividad de explotación industrial, pues debe contar con un estudio de evaluación de impacto ambiental. Entonces, en este caso existe una culpa. O dependiendo de las circunstancias, también puede ser una actividad de tipo dolosa. Pero sin embargo, está contemplado este supuesto. Protección de la fauna. Artículo 347. Se impondrá prisión de 1 a 5 años al que cazare animales, aves o insectos sin autorización estatal o teniéndola sin cumplir o excediendo las condiciones previstas en la autorización.
La pena se aumentará un tercio si la casa se realizara en área protegida o parque nacional. ¿Sí? Entonces hay dos supuestos. Cazar animales sin contar con la licencia respectiva o excediéndose de la misma. ¿Sí? De la quiebra e insolvencia punible. ¿Qué punible? Porque existen también condiciones en las cuales la quiebra o insolvencia pues no es punible. Quiebra fraudulenta. Indica que el comerciante que haya sido declarado en quiebra fraudulenta será sancionado con prisión de 2 a 10 años e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. Sujeto activo, el comerciante. Elemento lógico necesario, poseer la calidad de comerciante. El elemento objetivo, haber sido declarado en quiebra. La pena, la penalmente establecida. Indica, cuando se trate de quiebra fraudulenta de un banco, aseguradora, reaseguradora, afianzadora, reafianzadora, financiera, almacenes generales de depósitos, bolsa de valores, cooperativa de ahorros, entidades mutualistas y otras instituciones análogas, los directores, administradores, gerentes y liquidadores y accionistas que resulten responsables o se hayan beneficiado de la mala administración o hubieran cooperado en la planificación, ya estamos hablando del verbo, del elemento objetivo y de su verbo rector, pero también estamos hablando de los elementos lógicos y necesarios, porque indica directores, administradores, gerentes y liquidadores y accionistas que resulten responsables. Entonces se está individualizando efectivamente la calidad que debe tener cada una de estas personas que hayan sido responsables del hecho. Hubieran operado en la planificación o ejecución o en ambas de alguno de los actos que la provoquen, serán sancionados con prisión de 20 a 30 años. Aquí cambia la pena e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. La prescripción de la responsabilidad penal y de la pena no beneficiará al responsable de la quiebra declarada fraudulenta. En el caso de fuga o evasión, no podrá aplicarse al procesado alguna clase de medida sustitutiva ni, ni concederla por ninguna causa al sentenciado a prisión por este delito. Rebajar de pena. Entonces, acá, esta misma condición de, de poseer esa calidad, pues le limita, no únicamente para contar con una medida sustitutiva a la prisión, sino para cualquier sustitutivo penal una vez haya sido dictada sentencia. Quiebra culpable. Artículo 349. Nuevamente indica, el comerciante que haya sido declarado en quiebra culpable será sancionado con prisión de 1 a 5 años e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. Establece nuevamente los supuestos, el cargo que pueda tener la persona que pueda ser declarada y la actividad que puede encuadrar en la conducta del tipo penal. Responsabilidad personal, 350. Cuando sea declarada en quiebra una empresa mercantil, todo director, administrador o liquidador de la sociedad o establecimiento fallido que hubiere cooperado en la ejecución de alguno de los actos ilícitos que la motivaron será sancionado con igual pena a la señalada para el quebrado, fraudulento o culpable, según sea el caso. Alzamiento de bienes. Artículo 352.
Entonces, en la estructura del tipo encontramos el supuesto e indica: quien de propósito y para sustraerse al pago de las obligaciones se alzare con sus bienes. Primera forma de comisión. Los enajenare, gravare, ocultare, simulare créditos o enajenaciones, sin dejar persona que los represente, o bienes suficientes para responder al pago de sus deudas, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 3.000 quetzales. Si el usuario fue de comerciante, se le sancionará además con inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. Sujeto activo, entonces, puede ser cualquier persona o la persona que tenga la calidad de comerciante. Sujeto pasivo, la persona que resulte afectada con el pago de las obligaciones. El elemento lógico necesario, en el caso de que sea la persona comerciante, tener la calidad de comerciante. El bien jurídico tutelado, la economía nacional. Entonces, cada artículo vamos a encontrar de forma desordenada todos los elementos de análisis, pero al final de cuentas sí podemos encontrar cada uno de ellos. Mismo, cada uno va a tener su régimen de acción para establecer quién es la persona encargada de accionar. Se da cuenta que empezamos a revisar a partir del artículo 24 del Código Procesal Penal para establecer e iniciar una actividad de forma excluyente. Encontramos nominada el tipo penal dentro de los delitos que son perseguibles en instancia de parte, son perseguibles en instancia, como establece el artículo 24, acción dependiente en instancia particular o que requiera autorización estatal, o si son de acción pública. Entonces, cada uno de ellos va a tener su régimen de acción. Quiebra de sociedades irregulares constituida, irregularmente constituida, artículo 353. Para lo dispuesto en este código se considera fraudulenta la quiebra de toda sociedad constituida sin los requisitos legales, y a quienes las constituyan se aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 350. Forma de comisión. Quienes constituyan una sociedad de forma sin contar con los requisitos legales. Entonces, si nos recordamos, pues existen formas en las cuales se constituyen las sociedades, y si no cumple con los requisitos legales, una sociedad constituida irregularmente, ¿verdad? Concursado no comerciante. Indica el artículo 354, el concursado no comerciante cuya insolvencia fuera el resultado en todo o en parte de alguno de los hechos siguientes, será sancionado con prisión de 1 a 2 años. Primero, haber hecho gastos domésticos o personales excesivos y descompensados con relación a su fortuna, atendiendo las circunstancias de su rango y familia. Haber sustraído en cualquier clase de juego pérdidas que excedieren de lo que por vía de recreo, aventura, en entretenimiento de esta clase, un buen padre de familia. 3. Haber tenido pérdidas en apuestas cuantiosas, compras y ventas simuladas y otras operaciones de agita. Vamos a adelantar. Son 5 supuestos. Y nos vamos a pasar a los delitos contra la industria y el comercio. Artículo 357 establece el desprestigio comercial. Indica que imputare falsamente a otro un hecho que le perjudique en el crédito, confianza o prestigio que merecieren sus actividades mercantiles, será sancionado con multa de 200 a 2.000 quetzales. Si el hecho no constituye otro delito más grave. Entonces, esto se relaciona con los delitos que vimos contra el honor, toda vez que después de la vida, el honor, la libertad, son bienes pues, preciados que no pueden
términos cavados de ninguna forma. El elemento, el elemento subjetivo en este caso es la intención de poder realizar una acción que perjudique precisamente el crédito, desconfianza o desprestigio que merecen en sus actividades mercantiles. Una, una empresa mercantil, una sociedad, teniendo a quién vas orientada a esta acción. Ahora, uno de los más preciados que puede tener dentro del comercio una empresa mercantil o una sociedad es su fama mercantil, que puede ser traducida al aviamiento mercantil que posee determinada empresa. Entonces, atentar contra esta actividad definitivamente solo se puede realizar a través de una actividad dolosa. Competencia desleal, 358. Quien realizare un acto calificado como de competencia desleal, de acuerdo con las disposiciones sobre esa materia contenidas en la Ley de Propiedad Industrial, en las cuales están nominadas cada una de las actividades que se considera como de competencia desleal, será sancionado con multa de 50,000 a 100,000 quetzales, excepto que el hecho constituye un acto de violación a los derechos de propiedad industrial tipificados en el artículo 275. ¿Va? De los delitos contra el régimen tributario. Primero se denomina defraudación tributaria. Bien, entonces, el supuesto comete defraudación tributaria quien mediante simulación, primera actividad, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño, induzca al error, que es el elemento objetivo, inducir al error a la administración tributaria en la determinación o el pago de la obligación tributaria, de manera que produzca detrimento o menoscabo a la recaudación impositiva. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Sería la pena que graduará el juez con relación a la gravedad del caso, y multa equivalente al impuesto omitido. Si el delito fuera cometido por persona extranjera, que sería un elemento lógico o necesario, la calidad que posee la persona, de no ser nacional, se le impondrá además de la pena a la que se hubiera hecho acreedora la pena de expulsión del territorio nacional, que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido aquello. Casos especiales de defraudación tributaria, artículo 358b. La forma de comisión, el elemento objetivo y verbo rector, quien utilice mercancías, objetos o productos beneficiados por exenciones o franquicias para fines distintos de los establecidos en la ley, que conceda exenciones o franquicias sin haber cubierto los impuestos, será aplicable a las mercancías, objetos o productos beneficiados. 2. Quien comercialice clandestinamente mercancías evadiendo el control fiscal o el pago de tributos. Se entiende que actúa en forma clandestina quien teniendo o no establecimiento abierto al público ejerce actividades comerciales y no tenga patente de comercio, o teniéndola no lleve el libro de contabilidad que requiera el Código de Comercio y la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, ¿qué actividad consideran que se ha vuelto muy frecuente, en la cual podríamos en estos momentos encuadrar en el segundo supuesto? Indica quien comercialice clandestinamente mercancías evadiendo el control fiscal o el pago de tributos. Se entiende que actúa en forma clandestina quien teniendo no establecimiento abierto al público ejerce actividades comerciales y no tenga patente de comercio, teniéndolo no lleve los libros. Si inscribo nuestro establecimiento ante la SAT, pues también debemos inscribirlo ante el registro mercantil, obteniendo nuestra patente.
Una vez que estemos inscritos, tenemos la obligación de llevar los libros respectivos de contabilidad e informar periódicamente a la SAT dependiendo del régimen al cual nosotros estamos afectos. Pero si realizamos actividades sin comerciales, sin estar inscritos, tratando encuadramos nuestra conducta en este tipo de actividad. Entonces surge la duda. Cuando vemos a través de las redes sociales que te ofrecen productos o servicios y se contrata, realiza una contratación mercantil, una compraventa y solicita la factura respectiva, pues no existe factura porque no está inscrito ante la SAT. Podríamos encuadrar entonces las ventas en línea se han vuelto tan populares en este tipo de actividades, pues existe forma de poder encuadrar esta actividad en una conducta lícita. Me mandan la respuesta al correo. Dice, apropiación indebida de tributos. Artículo 356. Apropiación indebida de tributos. Comete el delito de apropiación indebida de tributos. Elemento objetivo. Quien, actuando en calidad de agente de recepción o de retención, ese sería el elemento lógico necesario, la calidad que posee. Agente de percepción o de retención. En beneficio propio de una empresa o de terceros. El verbo rector. No enterare a la administración tributaria la totalidad o la parte de los impuestos percibidos o retenidos, después del transcurso del plazo establecido por la ley tributaria específicas para enterarse. O sea, todo quien retiene tributos o descuentos, pero no los reporta, encuadra su conducta entonces en apropiación indebida. Aun cuando después tenga que reponerlos, no importa. Si existe un plazo específico para poder enterar a la administración tributaria y si dentro de ese plazo no se realiza, entonces la conducta, el delito está consumado. Resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria. Comete el delito de resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria, quien después de haber sido requerido por dicha administración, con intervención de juez competente, impida la actuación o diligencia necesarias para la fiscalización y determinación de su obligación. Se niegue a proporcionar libros, registros u otros documentos contables necesarios para establecer las bases imponibles de los tributos o impida el acceso al sistema de cómputo en lo relativo al registro de sus operaciones contables. Entonces, es cuando se comete este delito. Este delito se va a cometer no cuando lleguen los personeros de la superintendencia a un establecimiento. Puede ser que en ese momento no se les permite el acceso por cualquier dificultad. Se comete cuando la administración tributaria ya ha requerido a través del juez competente y definitivamente se resiste, tal y como le establece el epígrafe. Impide las actuaciones y diligencias necesarias para fiscalizarlo. Pues hasta ese momento entonces se comete el delito. Delitos contra la seguridad del Estado. Traición propia. 359. El guatemalteco. ¿Quién es el sujeto activo? Un guatemalteco. Elemento lógico necesario, ser nacional. Verbo rector, elemento objetivo, que tomare las armas contra el Estado, o se uniere el enemigo, o se pusiera al servicio, será sancionado con prisión de 10 a 20 años, sería la pena. Atentado contra la integridad e independencia del Estado. 360. El guatemalteco que ejecute actos. Elemento subjetivo, otra vez el guatemalteco. Elemento lógico necesario, tener la calidad de nacional. Verbo vector y elemento objetivo, realizar propiamente la actividad. Elemento subjetivo, querer realizar esta actividad.
que directamente tienda a menoscabar la integridad del territorio de la República, someterla total o parcialmente al dominio extranjero, prometer su soberanía o atentar, comprometer su soberanía o atentar contra la unidad nacional, será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Traición impropia. Cambia. Elemento sujeto activo, el extranjero. Elemento lógico o necesario, tiene la calidad de extranjero. Extranjero, pero residente en el territorio de la República. El elemento objetivo y el verbo rector que cometiera alguno de los delitos comprendidos en los dos artículos preceden. Y la pena que será sancionado con prisión de 5 a 15 años. Concierto con fines de guerra, 362. El guatemalteco que induzca o se concierte con el gobierno de un estado extranjero o con sus agentes proponiéndose provocar una guerra o que se realicen actos de hostilidad contra la República será sancionado con prisión de 4 a 10 años. Si la guerra fuera declarada o se llevara a cabo los actos de hostilidad, la sanción será de 5 a 15 años. Debilitamiento de defensas. Quien encontrándose en el país en estado de guerra, ¿quién entonces el sujeto aquí? Cualquier persona. ¿Cuál es la condición? El elemento objetivo y el verbo vector. Dañar instalaciones, vías de comunicación, obras u objetos necesarios o útiles para la defensa nacional, o que en cualquier otra forma trate de perjudicar el esfuerzo bélico de la nación. La pena, prisión de 10 a 20 años. Entonces, establece también otro supuesto. Igual sanción se aplicará a quien ocultare, distrajere, destruyere o hiciere salir del país bienes declarados necesarios para la defensa nacional. Obviamente armamento y cualquier otro bien necesario para esa misma defensa. Derrotismo político. 364. Quien en tiempo de guerra difundiere y comunicara noticias falsas, exagerada o tendenciosa que pueda suscitar alarma con menoscabo a la resistencia del Estado ante el enemigo, o desarrollar cualquier actividad de perjuicio de interés nacional, será sancionado con prisión de 5 años. El el sujeto pasivo, perdón, el sujeto pasivo pues sigue siendo el Estado, el sujeto activo es la persona que comunica esa noticia. Pero nuevamente indicamos que el elemento lógico necesario tendrá que ser una persona que maneje las masas, maneje el flujo de información, tal vez en este caso en redes sociales o a través de radio o televisión, pero que pueda permitir que llegue esa información a la mayor parte de la población. Instigación a la violación de deberes, 365. Quien en tiempos de guerra, este elemento lógico necesario es bien importante, porque la actividad no se está realizando en un tiempo normal, se está realizando en un tiempo de guerra. Públicamente incitar a la desobediencia de una orden de las autoridades militares o a la violación de los deberes del servicio o a la deserción será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Revelación de secretos del Estado. 366. Quien en cualquier forma revelare secretos referentes a la seguridad del Estado, ya comunicando o publicando documentos, dibujos, planos u otros datos relativos al material. Sujeto activo que realiza la actividad. Sujeto pasivo sigue siendo el Estado, pero el elemento lógico necesario es la condición de la persona que pueda tener acceso a ese tipo de secretos. Usted le pregunta a un vecino que le cuente un secreto, seguramente le podrá contar cualquier cuestión, pero nunca un secreto de Estado, a menos que tenga la calidad de representante o personero del Estado o que tenga un puesto clave dentro de la seguridad del Estado. Entonces, este elemento lógico necesario es la particularidad que posee el sujeto activo, en este caso, para poder tener acceso
a este tipo de secretos. Y el verbo rector y elemento objetivo es la forma de comunicación que realiza. ¿Cómo lo va a realizar? A través de dibujos, planos u otros datos relativos al material. Levantamiento de planos de fortificaciones de 167. Quien sin estar legalmente autorizado levantar planos de fortalezas, cuarteles, buques o embarcaciones, arsenales, hangares, vías u otras obras militares será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 2.000 quetzales. Espionaje genérico. 369. Comete este delito. Entonces, sujeto activo. Quien en tiempo de guerra debe espiar al enemigo. Cualquier persona. Será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Sigue siendo el sujeto activo. Si el espionaje se verificara en tiempo de paz o en favor de potencia neutral, la sanción será de 5 a 10 años. El elemento lógico necesario en este caso es la condición del tiempo de paz o si el espionaje se hace a favor de una potencia neutral. 3. Quien procurare u obtuviere indebidamente informaciones secretas concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores del Estado, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 3.000 quetzales. Intrusión. 271. Quien en territorio guatemalteco realice actividades destinadas a alterar violentamente el orden público de un Estado extranjero, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 200 a 2.000 quetzales. Actos hostiles. Sujeto activo, quien sin estar comprendido en los casos del artículo anterior, practicar actos hostiles no provocados por el gobierno nacional contra un Estado extranjero que pudieran dar motivo a la declaración de guerra contra Guatemala. Violación de tregua. 373. Quien violare tregua o armisticio acordado entre Guatemala y una potencia extranjera o entre sus fuerzas beligerantes será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Dirección de inmunidades. Quien violare las inmunidades del jefe de un Estado extranjero. Acá, sujeto pasivo no puede ser, perdón, el sujeto activo no puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo sí puede ser cualquier jefe de Estado extranjero o de un representante diplomático ante el gobierno de la República será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Entonces, para violar ese tipo de inmunidades, pues se requiere condiciones muy particulares que el sujeto activo tendrá que tener. Ultraje a símbolos de nación extranjera. Quien públicamente ultrajare, menosprecie o vilapide bandera, emblema, escudos o himnos de nación extranjera, será sancionado con prisión de 4 meses a un año, siempre que exista reciprocidad. Entonces, el sujeto activo puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo puede ser la nación extranjera y el Estado de Guatemala, por ser perjudicado también por determinada acción. El elemento subjetivo es el dolo. El elemento objetivo es propiamente la acción. La forma de realizarla es a través del verbo rector, que es ultrajar, menospreciar, dilapidar, bandera o emblema extranjero. Genocidio. 373. Comete el delito de genocidio, quien con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso, efectuar cualquiera de los siguientes hechos. Sujeto activo, quien realiza los siguientes hechos, pero el elemento lógico necesario estará indicando que no puede ser cualquier persona que realice la actividad, aunque en algún supuesto tal vez podríamos encuadrar a cualquier persona, pero debe contar con las condiciones necesarias para poder realizar ese tipo de acción. Primero, muerte de miembros del grupo. Segundo,
lesión que afecte gravemente la integridad física o mental de miembros del grupo. Tercero, sometimiento del grupo o de miembros del mismo a condiciones de existencia que puedan producir su destrucción física total o parcial. Cuarto, desplazamiento compulsivo de niños o adultos del grupo a otros grupos. Quinto, medidas destinadas a esterilizar a miembros del grupo o de cualquier otra manera impedir su reproducción. Ahora, no deben estar todos los supuestos. Con un solo supuesto que se pueda encuadrar en esta conducta es suficiente para establecer el delito de genocidio. Instigación al genocidio, artículo 327. Quien cometiere públicamente, instigare públicamente a cometer el delito de genocidio será sancionado con prisión de 5 a 15 años. La proposición, la conspiración para realizar actos de genocidio serán sancionados con igual pena. Sujeto activo, cualquier persona. La condición, elemento objetivo, que instiguen públicamente a cometer determinado delito. Y la pena a la que abrimos, 5 o 15 años. Delitos contra los deberes de la humanidad, artículo 378. Sujeto activo, cualquier persona. Elemento lógico necesario, la condición que debe tener. Y el elemento objetivo y verbo rector. Violare o infringiere deberes humanitarios, leyes o convenios con respecto a prisioneros o rehenes de guerra, heridos durante acciones bélicas, o que mantienen cualquier acto humano contra la población civil, o contra la población civil, o contra hospitales o lugares destinados a heridos. En la pena, sanción de 20 a 30 años. Muerte de un jefe de Estado, artículo 379. Quien mate a un jefe de Estado extranjero que se haga en la República en carácter oficial será sancionado con prisión de 20 años. ¿Y qué pasaría entonces si el jefe extranjero se encuentra de forma no oficial? Como ha ocurrido en algunos casos con jefes de Estado que llegan de visita pero no de forma oficial. Quien causare lesiones a un jefe de Estado extranjero que sea de la República en carácter oficial será sancionado con prisión de 4 a 8 años. Cualquier otro atentado de hecho no comprendido en los párrafos anteriores será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Principio de reciprocidad. Cuando los delitos previstos en los artículos anteriores no tuvieran señalado una pena recíproca en las leyes del país a que corresponda la persona ofendida, se impondrá al responsable la sanción que sería propia del delito con arreglo a las disposiciones de este código. De los delitos contra el orden institucional, el título 7. Violación a la Constitución, artículo 381. Será sancionado con prisión de 3 a 10 años. Primero, quien ejecutare actos que tiendan directamente a variar, reformar o sustituir total o parcialmente la Constitución de la República por medios no autorizados por el ordenamiento constitucional. Entonces, el sujeto activo tendría que tener particularidades muy especiales para poder ejecutar actos que tiendan directamente a variar o a sustituir total o parcialmente la Constitución. No podría ser cualquier persona. Su condición necesaria debe ser muy especial. Segundo, quien ejecutare actos no autorizados por el ordenamiento constitucional que tiendan directamente a limitar o reducir en todo o en parte las facultades que la Constitución otorga a los organismos. ¿Quiénes podrían realizar esta actividad también? Propiamente funcionarios de cualquiera de los tres organismos. Tercero, quien mediante actos de similar naturaleza indicados en los dos incisos anteriores tienda a variar el régimen establecido en la Constitución de la República para la sucesión y el cargo de presidente de la República. Nuevamente, solo funcionarios de los tres organismos de Estado. Cuarto, quien ejecutare la misma clase de actos para privar al presidente de la República de las facultades que la Constitución le otorga.
propaganda reeleccionaria, quien hiciere propaganda pública o realizar otras actividades tendientes a la reelección de la persona que ejerce la presidencia de la República o a cualquier otro sistema por el cual se pretenda vulnerar el principio de alternabilidad o aumentar el término fijado por la Constitución para el ejercicio de la presidencia de la República. Será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 2.000 quetzales. Caso de muerte. Quien matare al presidente de la República, vicepresidente de la República o a cualquiera de los presidentes de los otros organismos del Estado será sancionado con prisión de 30 a 50 años. Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, personas que se indican en el supuesto. La pena, 30 a 50 años. En caso de muerte del presidente de la República o del vicepresidente, si la circunstancia del hecho, los medios empleados para realizarlo y los móviles determinantes se revela mayor y particular peligrosidad responsable, se impondrá pena de muerte. Cambia la pena por los elementos lógicos necesarios que están descritos en el supuesto. Atentado contra altos funcionarios. Quien atentare contra la vida, la integridad corporal o la libertad del presidente de la República en cualquiera de los presidentes de los otros organismos de Estado o del vicepresidente de la República será sancionado con prisión de 5 a 15 años. Rebelión. Varios supuestos, varios elementos objetivos y verbos rectores. Comete el delito de rebelión quienes se alzaren en armas. Alzarse en armas con el objeto de promover guerra civil o para deponer al gobierno constitucional, para abolir o combatir, cambiar la constitución de la República, para variar o suspender en todo o en parte el régimen institucional existente o impedir la integración, renovación, el libre ejercicio y el funcionamiento de los organismos de Estado. Proposición de conspiración, regulado en el artículo 386. Sedición, artículo 387. Debemos analizar cada uno de ellos en casa. Incitación pública, y es contra la seguridad interior de la nación. Terrorismo, intimidación pública agravada, instigación a delinquir, apología del delito. Interesante, 395, toda vez que en ciertas ocasiones en las manifestaciones siempre se realiza este tipo de actividad, encuadran la conducta en este tipo penal. Quien públicamente hiciere la apología de un delito o de una persona condenada por un delito será sancionado con multa de 100 o 1.000 quetzales. Reuniones y manifestaciones ilícitas. Quien organice o promoviere cualquier reunión o manifestación pública por infracción de las disposiciones que regulan ese derecho o participar en ella será sancionado con prisión de 6 meses o 2 años. Puede no cumplir con los requisitos establecidos en la ley para poder realizar este tipo de actividades, encuadran su conducta. Agrupaciones ilegales de gente armada, militancia en agrupaciones ilegales. Estos son delitos de mera actividad. Quien organice, constituye o dirige agrupación de gente armada o milicias que no fueran las del Estado o autoridades utilizadas por estas será sancionado con prisión de 6 a 8 años. Igual sanción se impondrá a quien ayude o colabore económicamente al mantenimiento de dicha agrupación. Y militancia en agrupaciones, quien forme parte de las agrupaciones o milicias a que se refiere el artículo que antecede será sancionado con prisión de 2 a 8 años de mera actividad. Depósitos no autorizados, estamos hablando de depósitos de armas y municiones. Entrega indebida de armas, de los delitos electorales, turbación de actos eleccionarios, coacción contra elecciones, coacción del elector, fraude del votante, violación del secreto de voto, ocultamiento, retención y posesión ilícita de documentos que acreditan la ciudadanía, abuso de autoridad con propósito electoral, abuso con propósito electoral, propaganda oficial, atentado contra el transporte de material electoral, de la fiscalización electoral de fondos, financiamiento electoral ilícito, y de los delitos contra la administración pública, que solo los vamos a nominar.
delitos contra la administración pública cometidos por particulares, atentado, resistencia, desobediencia, incumplimiento de particulares a citas legislativas, desorden público, ultraje a símbolos nacionales, violación de sellos, y de los delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos, abuso de autoridad, cumplimiento de deberes de presentar declaración jurada patrimonial, muy importante, falsedad en la declaración patrimonial, desobediencia y negación de auxilio. Y vamos a llegar hasta los última parte del Código Penal, que sería las faltas. Entonces es necesario analizar no solo las disposiciones generales, que en este apartado se establece muy importante que solamente pueden ser sancionados los autores de las faltas, no los cómplices, que no son punibles, solo son punibles las faltas consumadas, se determina la forma en la que se va a realizar el comiso, la reincidencia, la forma en la que se va a apreciar. Pueden aplicarse a los autores las medidas de seguridad, pero no pueden superar un año. Se sancionará como falta solamente los hechos conforme el código no constituyen otro delito. Por lo contrario, pues serán delitos. Las faltas que establece el libro tercero son las faltas contra las personas. Las faltas contra la propiedad. Faltas contra las buenas costumbres. Faltas contra los intereses generales y regímenes de las poblaciones. Faltas contra el orden público. Las faltas contra el orden jurídico tributario, aunque estas ya no están vigentes, sin embargo, siguen estando dentro del Código Penal. Las faltas electorales y las disposiciones generales y disposiciones finales que contiene el Código Penal. Señores estudiantes, por su amable atención, muchas gracias.